empezar una, una de las conversaciones. De hecho, yo creo que es la conversación más larga de Jesús con alguien en todos los evangelios, ¿no? Es la conversación más larga, es un encuentro bien particular de Jesús con la mujer samaritana. Y el foco de esta conversación, que seguramente ya conocemos, que usted conoce, que ha leído eventualmente, es la sed y el agua, la sed y el agua. Y bueno, qué buena oportunidad para mí poder compartir con ustedes toda esta idea, todos estos mecanismos que hay alrededor de la sed y el agua. Y yo quiero empezar un poquito allí hablándoles acerca de esto, porque el mecanismo de la sed es increíble. El mecanismo de la sed es es un reflejo, es una necesidad, básicamente un instinto de supervivencia. Cuando el cuerpo identifica que la cantidad de agua en sangre está disminuida de lo que debería ser, y eso lo hace evaluando como la concentración de la sangre, como la concentración, podríamos decir como la densidad de la sangre, ¿sí? Allí el cerebro identifica que necesitamos agua, y entonces aparece el mecanismo de la sed. Y el agua es, pues, fundamental, no tengo ni que decirlo. El cuerpo humano es 60%, o incluso a veces un poco más, es 70% agua. Los bebés nacen con una gran cantidad de agua en su cuerpo, y eso explica por qué los bebés recién nacidos muchas veces, al cabo de una semana, han perdido peso, porque ellos nacen como bien llenitos de agua en todos sus tejidos, ¿sí? Y el agua es necesaria para todas las reacciones biológicas, para todas las reacciones que se surten en el cuerpo. Es el vehículo de muchas de las sustancias que nosotros necesitamos en el cuerpo. Y normalmente el promedio de necesidad de agua de una persona está entre 3 a 4 litros diario. Y básicamente, si no tomamos agua, nos morimos. O sea, realmente, si no tomamos agua, nos morimos. Esa es la realidad. Y no es inmediato, ¿no? Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso de que el cuerpo va perdiendo poco a poco agua, y el cuerpo se va tratando como de adaptar. Entonces restringe el agua en otras partes para tratar de mantener agua dentro del cuerpo. Y si no hay un buen proceso, el paciente empieza, o la persona básicamente empieza a sufrir de una serie de alteraciones, calambres, dolor de cabeza, incluso empieza como a presentar confusión, alteración de conciencia, y los grados más graves, por supuesto, baja la presión y el paciente fácilmente puede morir. Hay historias de muchas personas que por situaciones dramáticas han sufrido esto. Leía una historia de la policía de frontera de Estados Unidos, como hace más o menos unos 20 años hubo una muerte masiva. 14 personas murieron en el desierto de Arizona, y ellos comentaban que realmente no le temieron al desierto, y se metieron al desierto y estuvieron en el desierto algo así como unos 4 días, y encontraron algunos vivos que luego murieron, y encontraron a otros muertos. Y al final 14 personas murieron. Fue bien dramático, y estuvo muy difundido al parecer en los medios en Estados Unidos, porque fue una cosa bien fea, y fue una de las situaciones como más sonadas al respecto. Pero es eso, si tú no tomas agua, básicamente vas a morir. Y aquí Jesús tiene un encuentro muy interesante, un encuentro único. Además, yo les recuerdo que estos primeros capítulos de Juan son únicos en los evangelios. Aquí no encuentran, estas historias no están en los otros evangelios. Y gira alrededor de el agua y de la sed. Hay un salmo muy hermoso
que es el Salmo 42 y que algunos lo han escuchado y es un salmo que uno utiliza mucho para orar, para empezar a orar y pedirle al Señor y es como el siervo brama por las aguas, ¿sí? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esta idea del agua, de la sed, de saciar una sed, ha estado presente siempre, ha estado presente siempre. David hace este salmo y miren cómo dice, como el siervo brama por las corrientes de aguas. Hay él dice, "Mire, yo soy como uno de esos siervos, como uno de esos animales que, que sabe que tiene sed, que necesita tomar agua. Y él clama y él grita, él hace un sonido. Así estoy, dice David en ese salmo, en el Salmo 42. Y entonces yo quiero que vayamos a la Biblia y que miremos esta historia de Jesús y la mujer samaritana, porque la idea central con todo este tema de la sed y de beber agua es la siguiente: saciar nuestra sed es trabajo del Señor Jesucristo. Saciar nuestra sed es trabajo del Señor Jesucristo. Esa es su labor, eso es lo que Él hace, saciar nuestra sed. Pero buscar el agua, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de buscar el agua, así como la mujer samaritana estaba en el pozo en ese momento. Vamos a leer em, desde el versículo 1, vamos a leerlo. Y dice así la palabra del Señor. Por, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea y él tenía que pasar por Samaria. Aquí el primer comentario, estos primeros 3 versículos hacen una conexión de lo último del capítulo 3. Esto último del capítulo 3 nosotros no lo estudiamos, no lo miramos porque básicamente es la repetición o la confirmación del testimonio de Juan el Bautista en relación a quién era Jesús, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos 3 versículos entonces nos permiten hacer esta introducción, saber que lo último que pasó es que hubo como una especie de envidia o de celos de parte de los discípulos de Juan el Bautista en relación a Jesús. Y entonces cuando Jesús se dio cuenta que eso estaba ocurriendo, que estaba poniéndose como incómodo el asunto, ese momento en el que estaba tanto Juan el Bautista bautizando como Jesús iniciando su ministerio, entonces Jesús en un acto primero de humildad, en un acto segundo de prudencia, dice, me voy de Judea, se va de Judea, Judea que está al sur y va hacia el norte, que es hacia Galilea. Y entonces ahí empieza sobre todo la historia. En el versículo 4 dice, y él tenía que pasar por Samaria. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues, en el versículo 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y Juan el evangelista, aquí pone una nota y dice, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos, para que alguien que no sepa, pues entienda el contexto allí. Y el versículo 10 sigue diciendo, Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua
que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y vamos a leer hasta allí, hasta el 18. Luego esta conversación que continúa, cambia un poquito de matiz, de enfoque, pero hoy quiero que nos concentremos en esto, porque Jesús es el único que puede saciar esa sed que tienes, esa sed que tenemos. Así como le estaba Jesús presentándole a la mujer samaritana quién era él y qué era lo que él podía hacer por ella. Llama mucho la atención toda esta situación con la samaritana. Mira, voy a ir, digamos, como entre comillas, rápido en los primeros versículos, que son largos, los primeros 9 versículos, porque lo que abordan allí es como el contexto, algo como cultural, histórico de lo que estaba pasando. Primero, los samaritanos eran una especie de pueblo mezclado, ¿sí? El pueblo del norte, las 10 tribus del norte, luego de que Asiria las invade en el 722 antes de Cristo, algunos de ellos quedan allí en Israel y se mezclan con otros pueblos y de allí salen los samaritanos. Y cuando Judá, que fueron los que se fueron en cautiverio hacia el 586, se van y están en Babilonia, ¿sí? Y regresan luego del exilio, encuentran a los samaritanos, pero ya los separan y de ahí hay una rencilla continua, absoluta. Además, los samaritanos nunca se acogieron a el culto, a la adoración en Jerusalén, sino en un monte en su área que se llama Gerizim. Entonces había una riña, no solo cultural, sino religiosa, y se había vuelto una cosa insostenible, tan insostenible que algunos judíos que tenían que ir hacia Galilea y tenían que pasar por Samaria, algunos preferían darse la vuelta para no encontrar a ningún samaritano y no tener que ni siquiera tocarlos. Miren, los judíos se consideraban impuros si comían con los samaritanos, si hablaban, si los tocaban. Era impresionante el asunto, yo diría incluso hasta racial, pero era más que la raza, era un tema cultural. Entonces Jesús rompe la barrera absoluta y total de todos los esquemas culturales, sociales, en ese momento, incluso religiosos, y no solo va a Samaria, sino que el versículo 4 dice algo bien interesante, dice, él tenía que pasar por Samaria. Allí, ahí, en la versión Reina Valera dice, le era necesario, o sea, había una voluntad determinada de Jesús al entender que era la voluntad de Dios pasar por Samaria. Y por supuesto la voluntad de Dios era encontrarse con esa mujer. Y Jesús quería y tenía el plan de encontrarse con esa mujer. Estaba determinado que se iba a encontrar con esa mujer. Entonces se somete al camino que no era fácil, en una hora difícil, y llega a una ciudad en donde hay un pozo con una gran historia. El pozo de Jacob tiene una gran cantidad de significado de quién era la persona que había abierto ese pozo. Y entonces dice el versículo 6, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y aquí no podemos olvidar que Jesús era Dios, pero Jesús era hombre y Jesús se cansaba y Jesús tenía sed. Así que él en ese momento estaba experimentando justo lo que nosotros estamos hablando. Caminas, necesitas consumir energía en tu cuerpo, además hay sol, además hay calor, eventualmente estás sudando y el cansado del camino, agotado, ¿sí? La expresión ahí cansado del camino es un profundo agotamiento, se sienta junto al pozo, ya era el mediodía, la hora
de mayor sol allí y una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y muchos dicen, ¿por qué esa mujer viene a sacar agua si realmente la hora de sacar agua no era en ese momento, era más tarde? Ella vino sola. Normalmente venían muchas mujeres, varias mujeres a sacar agua y había que ir todos los días a sacar agua. Y ella viene al mediodía cuando usualmente vienen a las 4 o 5 de la tarde, que ya el sol está más bajo y no hay tanto calor. Entonces, aquí el pasaje dice que Jesús le pide. Jesús inicia esta conversación. Jesús toma la iniciativa. Jesús no permite que pase la oportunidad. Jesús aprovecha ese momento y se acerca con iniciativa a ella y le hace una petición: dame de beber. Y es una petición tan irrisoria para esta mujer. ¿Sí? Es una petición tan fuera de todo lo normal que ella le dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí a beber? ¿Sí? Que soy samaritana. O sea, ¿cómo primero me hablas? Segundo, le hablas a una mujer. Tercero, no solamente me pides que saque agua, sino que te dé de beber. O sea, Jesús no le dice, sírveme un vasito de agua. No, Jesús le dice, dame de beber. Es como quien dice, préstame tu vaso y compartimos vaso. O sea, esto fue una cosa que la mujer samaritana decía: "No, o sea, no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza". Y Jesús le responde de una forma increíble. Y aquí quiero que tengan en mente también el paralelo de la conversación con Nicodemo. O sea, Juan no pone por coincidencia o simplemente porque así salió primero Juan 3 con la conversación con Nicodemo, que estuvimos en la conversación de Nicodemo 13 domingos. Pone toda la conversación con Nicodemo y después la conversación con la samaritana. Hay un gran paralelo allí, ¿sí? Y entonces Jesús le dice algo increíble: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Miren, Leo, el primer punto de este tema, y vamos a tener 3 puntos, Dios mediante, 3 puntos, y es: nosotros a veces no sabemos que tenemos sed. No sabemos que tenemos sed. Para que Jesús sacie nuestra sed, lo primero que necesitamos es saber que tenemos sed, es sentir sed, es tener el reflejo de la sed. En el cuerpo humano, el reflejo está ahí. Tú no tienes ni que forzarte. O sea, tú no tienes que generarlo, no. El Señor ha puesto sed en nuestro cuerpo físico para que sepamos cuándo debemos beber. Pero en el sentido espiritual, y miren que Jesús inmediatamente le cambia el sentido de la conversación. Jesús le pidió de beber y le pidió de beber agua física porque estaba cansado, tenía sed. Pero ahora que la samaritana ya se conectó con él, ahora que Jesús ya tomó su atención, y básicamente estamos viendo a Jesús cómo está evangelizando, así como evangelizó a Nicodemo, aquí Jesús está evangelizando a la mujer samaritana y le cambia inmediatamente el sentido de la conversación y le dice: mira, si tú conocieras el don de Dios y si tú conocieras quién es el que te está hablando, quién es el que te está pidiendo, dame de beber, mira, tú no me habrías servido agua, tú me habías pedido agua. ¿Y cuando uno pide agua? Cuando tiene sed. Y el primer punto, familia, es este: no sabemos que tenemos sed. A veces no sabemos que tenemos sed. A veces no tenemos el reflejo de la sed. Y cuando alguien no conoce a Cristo, no sabe que tiene sed de Cristo. Miren lo que le dice Jesús. Le dice: si tú conocieras, le está diciendo es no conoces. No conoces el don de Dios. El don de Dios es la vida eterna. Si tú conocieras que Dios quiere darte vida eterna, tú me la pedirías. Si tú conocieras quién es el que te está hablando, si tú conocieras quién soy yo y qué es lo que vengo a darte, que yo vengo a darte el don de Dios, que es la vida eterna, tú me hubieras pedido. Eso le dice Jesús. Y qué impresionante, porque es que
familia, no conocemos a Cristo y no conocemos a Cristo, no conocemos el don de Dios. Y nosotros, cuando tú no conoces algo, entonces no lo puedes pedir. Es una realidad y cuando tú no tienes toda la información, cuando tú no tienes todo el contexto de una situación, tú no tienes la capacidad de entender qué cosa es la que debes tener o qué cosa no la debes tener. Voy a poner un ejemplo, una ilustración muy frecuente que yo veo en mi práctica médica, y es que muchas veces los pacientes tienen miedo, tienen temor del diagnóstico, de la enfermedad, y entonces nosotros les explicamos con detalle de qué se trata su enfermedad y la necesidad de que esté hospitalizado o que reciba un tratamiento. Pero algunos pacientes ignoran la información, no la quieren conocer o cuando la conocen la rechazan y lo que hacen es firmar un papel para irse a su casa, aunque están enfermos. Entonces dicen, mira, no, 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 o sea, no importa lo que usted me diga, doctor, súper, me parece bien, pero yo no tengo eso. Firman y se van. Y es que ellos no son los doctores. Entonces no tienen todo el conocimiento que yo como médico podría tener de qué es lo que está pasando en su cuerpo. Y por eso yo le digo, mira, tú necesitas quedarte hospitalizado. Y ese paciente, de pronto en un acto de temor, de pronto por alguna reacción emocional, él simplemente se niega, firma un papel en donde asume el riesgo de su vida, porque su vida está en riesgo y se va. Algo parecido podría ser en relación al agua cuando mi hijo Samuel se me acerca y me dice, papá, eh, tengo sed, listo hijo, te voy a dar agua. No, no, yo no quiero agua, yo quiero leche. Y yo le digo, no, leche no. Si tú tienes sed, entonces tú debes tomar agua, no leche, porque la leche tiene otro propósito, no es el mismo propósito del agua. Entonces me dice, no, no, agua no quiero y se va. Entonces, mire, y Samuel, si de pronto a veces, incluso estando más pequeño, si tú no lo estimulas a que tome agua, eventualmente el niño no tiene conciencia de por qué es que debe tomar agua o por qué no debe tomar agua o cuándo debe tomar agua. Entonces, aquí Jesús en el versículo 10 le está diciendo, mira, si tú conocieras el don de Dios. Y si tú conocieras quién es el que te dice, ¿dónde podemos conocer el don de Dios, familia? ¿Dónde podemos conocer a esa persona que es la que viene a darnos el don de Dios? A Cristo. La podemos conocer en su palabra, no hay otra forma. No hay otra forma. Si yo no tomo la decisión de volverme a la palabra de Dios, de dedicarme a la palabra de Dios. Un tiempo a diario no lo voy a conocer. Y eventualmente usted tiene áreas en su vida que están sedientas, sedientas del don de Dios, que están sedientas de Cristo mismo y no las hemos identificado por una sola sencilla razón, y es que no conocemos el don de Dios y no conocemos qué es lo que Cristo viene a darnos en esa área de nuestra vida. Porque esta mujer samaritana no conocía a Cristo y el Señor se está presentando como un todo. Le está diciendo, yo te hubiera dado agua viva para traerte a vida. Y miren el paralelo tan impresionante. El Señor Jesús era increíble. Toda la escena va caminando hacia el mismo sentido para que la mujer samaritana tenga una comprensión profunda de qué es lo que le está diciendo Jesús. Jesús le está pidiendo el agua y él convierte eso en un argumento evangelístico para ella. Pero eventualmente tú y yo ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Y ya conocemos el Señor. Y ahora la pregunta es, ¿está Él llenando toda nuestra vida, todas nuestras áreas? Las áreas que están sedientas, que necesitan de Él. Nosotros somos conscientes que tenemos sed ahí y le hemos pedido a Él, le hemos pedido a Él que nos sacie en esa área. Miren qué dice Primera de Pedro 2:2, que es un pasaje conocido.
Y la comparación que hace aquí Pedro, miren, deseen como niños recién nacidos la leche pura. ¿De qué? De la palabra. Ahí la versión de la Reina Valera dice la leche espiritual, no adulterada. Y está hablando es de la palabra. ¿Cómo? O sea, nosotros deberíamos, si ya conocemos en algo, el don de Dios y quién es Cristo, lo mismo que le está diciendo Jesús a la mujer samaritana. Entonces nosotros deberíamos desear como niños recién nacidos. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche? Cada 2 a 3 horas. Y es un desespero. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez, seguramente sí, aquí tenemos mamás, y han visto un bebé, un familiar, un bebecito, un recién nacido, cómo abre la boca y está desesperado por tomar la leche. Nosotros somos así con el Señor. Tenemos ese deseo de recién nacido de la leche pura de la palabra, porque miren lo que dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, ¿para qué? Para que crezcan para salvación. Es decir, la salvación es un evento que se hizo, pero la salvación es algo que continuamente se está profundizando y creciendo en nuestra vida. Entonces Juan nos pone acá la conversación con la mujer samaritana en Juan 4 y Jesús en el versículo 10 le dice, si tú conocieras lo habrías pedido. Es decir, si tú conocieras el don de Dios, tú tendrías sed. La sed espiritual, familia, empieza cuando yo identifico mi necesidad de Cristo y de su don. Eso dice este pasaje. La sed real, sincera, entonces te lleva a pedir agua. Cuando tú identificas sed espiritual, cuando tú dices, aquí necesito del Señor Jesús, aquí necesito la asistencia del Espíritu Santo, aquí necesito el amor del Padre, porque me hace falta, porque tengo este vacío, este faltante. Entonces allí yo clamo, allí yo pido. Miren qué decía este autor de, de el siglo pasado, miren que decía C.S. Lewis. C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, no sé si ustedes sabían eso, y el hombre fue un apologista bien reconocido, cristiano, y nos dejó unos libros muy especiales. C.S. Lewis decía esto, mira, el hecho de que nuestro corazón anhele, desee algo que la tierra, que lo terrenal, no puede dar, es prueba de que el cielo es nuestro hogar. El hecho de que nuestro corazón anhele, desee algo que la tierra no puede dar, es prueba de que el cielo es nuestro hogar. Y lo que el Señor Jesús está diciéndole a la mujer samaritana allí es, mira, si tú conocieras, si tú supieras, si tú te tuvieras una idea, así sea pequeña, si tú tuvieras esa idea, wow, tú me hubieras pedido a mí, tú me hubieras pedido a mí, porque lo que aquí en esta tierra tú estás haciendo, que todavía no se lo ha dicho, pero que Jesús ya lo sabía, definitivamente está mostrando que tú quieres llenar en esta tierra algo que no se puede llenar en esta tierra porque es una sensación eterna, un vacío eterno, una sed de eternidad. Mira lo que dijo Agustín de Hipona, un gran teólogo de la iglesia por allá eh, de hace bastantes siglos, y nos dice Agustín de Hipona, mira lo que escribió en un libro, dice, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hay una inquietud, hay una necesidad, hay
hay algo que nos dice esto no es suficiente. Y podemos ponerlo de pronto, no es nuestro caso, no es nuestro ejemplo, pero ustedes habrán escuchado, conocido el caso de gente supremamente exitosa, con dinero, con casas, con viajes, que han podido hacer una gran cantidad de cosas y al final, ¿qué terminan diciendo? No, esto no me llenó. No me llenó. Y uno de los ejemplos que conozco quizás más de cerca es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra ha recibido a Cristo y es un cristiano confeso, profesante. Y él dice, yo me ganaba los Grammys y esto no. Y yo seguía sumido en la depresión, tomando pastillas para dormir. Es impresionante. Nosotros no tenemos idea. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Miren cómo sigue esta conversación. Luego de que Él le dice, si tú me conocieras a mí, conocieras el don de Dios, tú me hubieras pedido agua. Miren lo que dice, ella le contesta en el 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Mira, la mujer samaritana no estaba out, estaba fuera de todo el contexto espiritual que Jesús le estaba poniendo. La mujer samaritana no, ahí no captó la idea. Entonces, ella se refiere, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? El agua viva, ella se refería, para ella era una corriente de agua, una corriente, no el agua empozada, estaba en un pozo. Ella cogía agua empozada, agua que se filtraba por la tierra y salía, ¿sí? Pero lo que, digamos, el principio del pozo era que abajo había agua viva. En el hondo, en el fondo, debajo de todo, había un agua viva como un río subterráneo que era el que alimentaba el pozo. Entonces, como él le dice agua viva, pero él se refiere al agua viva y es, al agua viva es al don de Dios, incluso después en Juan 7, él lo asemeja al Espíritu Santo. Ella le dice, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? O sea, no entiendo, tú me estás pidiendo agua a mí, me dices que tú tienes agua y agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo del cual bebió él mismo sus hijos? O sea, mira, este esposo tiene tal historia, tiene tales antecedentes, Jesús, que yo no entiendo tú qué es lo que me estás diciendo. Sí, yo no entiendo tú cómo es que me estás ofreciendo un agua viva si tú estás hablando conmigo y este pozo es de nuestros patriarcas, desde Jacob, ¿sí? Entonces, Jesús, nuevamente, en el versículo 13, trata de volverle a poner aún ahora más sentido espiritual para ver si ella logra captar la idea que le está dando Jesús. Y Jesús le respondió en el versículo 13, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Segundo punto de esta conversación. El primero es, no sabes que tienes sed, identifica tu sed, necesitas identificar tu sed. Este segundo punto es, cambia tu forma de saciar tu sed. Cambia tu forma de saciar tu sed. Y lo que le está mostrando Jesús aquí es un paralelo. Le está diciendo, mira, todo el que beba esta agua volverá a tener sed, pero en cambio, y hay un contraste allí, mira esto en relación a esto, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y no solo no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea, es una transformación absoluta. No es solamente que te sacias tú, no es solamente que no vuelves a tener sed, no es solamente que tú vas a encontrar reposo para tu alma, no es solamente que vas a encontrar plenitud, que vas a encontrar refrigerio, no es solo que te vas a sentir saciada, mujer samaritana, es que además va a ser tan, tan intenso lo que te voy a dar. El agua es tan viva, es tan profunda
que se convierte en una fuente que hace, la fuente echa agua para afuera, la fuente brota agua. Entonces le dice, esta fuente brota para vida eterna. O sea, vas a tener una fuente ahora en ti. No vas a venir a buscar agua, sino que ahora tú vas a entregar agua. Wow. Pero para que eso pueda ocurrir, tienes que cambiar tu forma de saciar la sed. ¿Cómo estás saciando tu sed? La primera pregunta para nosotros es, ¿identificamos que tenemos sed? ¿Nos damos cuenta que tenemos sed? La segunda pregunta es, eh, eh, ¿cómo saciamos esa sed? Y aquí tenemos una comparación del agua terrenal y el agua viva. El agua terrenal es temporal, él lo dice. Volverás a tener sed. Es imperfecta, es incompleta. El agua terrenal, entonces, básicamente, hablando desde el punto de vista espiritual, engaña. Si tú haces algo que crees que te va a satisfacer, pero al final no te satisface, ¿cómo terminas? Engañado, engañado. Entonces, aquí Jesús lo que está diciendo es precisamente eso. Si tú bebes de esta agua, vas a engañarte espiritualmente. Si tú bebes de esta agua, vas a volver a tener sed. Pero, en cambio, si tú modificas, si tú cambias tu forma de saciar esa sed, esa necesidad profunda que tienes, entonces, entonces no tendrás sed jamás porque tomas del agua eterna. El agua viva tiene dos características, es eterna y es saciante, saciante. En cambio, el agua terrenal es temporal, se acaba y no sacia. ¿Cuál vamos a escoger? La temporal, la terrenal es engañosa y el agua viva es verdadera. Cambia el agua que bebes, cambia el agua que bebes. Yo quiero mostrarles este pasaje que refleja que desde hace siglos el Señor Dios había hablado a su pueblo diciéndoles lo importante que era el agua y que Él era la fuente del agua para ellos. O sea que lo que Jesús está haciendo aquí con la mujer samaritana para nada es algo novedoso. Realmente Jesús, recuerden que Él no vino a desechar la ley, Él vino a cumplirla, Él vino a hacer el cumplimiento de cada cosa que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento. Entonces, Jeremías 2 está empezando Jeremías su libro hablando del pecado de Israel, hablando de lo que había hecho Israel, que estaba llevando a que sufriera el exilio. Jeremías empieza su libro hablando de lo que Israel y Judá habían hecho, que había, digamos, sido la causa para que ellos dejaran a Dios y se fueran a adorar otros dioses. Y miren en Jeremías, en el versículo 13, lo dice perfecto, lo dice increíble. Miren, aquí está. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Wow, es impresionante. O sea, Jesús estaba diciéndolo, yo soy el que te doy esas aguas vivas. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Fuentes de aguas que no se acaban, fuentes de aguas eternas, fuentes de aguas que sacian, fuentes de aguas que llenan por completo cualquier necesidad. Y el segundo, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. O sea, no solo nos fuimos de la presencia de Dios, no solo lo abandonamos a Él, que era la fuente de aguas vivas, sino que además nos hicimos para nosotros pozos, cisternas, lugares en donde el agua está emposada, en donde el agua no corre, en donde el agua está sucia, en donde viene con arena, con sedimento, con un sabor horrible. Y nosotros estamos encantados con las cisternas que hemos creado, porque hicimos cisternas. Y además no solo que son cisternas con un agua emposada horrible, sino que son cisternas agrietadas. Entonces son cisternas que nosotros creemos que nos hacen a mí y a nosotros y resulta que se les va el agua. Se acaba el agua.
Qué impresionante. Esta comparación de Jeremías 2:13 es realmente increíble. Y le está diciendo Jesús a la mujer samaritana acá en Juan, le está diciendo, yo soy el agua que no te dejará tener sed jamás. Familia, yo no podría decirte ahora mismo cuál es esa cisterna que tú tienes en tu vida que tú crees que te estás haciendo y no te estás haciendo. Eso es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dentro de ti y te conoce. Pero yo solamente puedo estimularte, exhortarte, así como el Señor lo ha hecho con esta palabra a mí. Identifica tus cisternas. Busca qué es en tu vida, qué es lo que está reemplazando el agua de vida eterna por agua temporal, terrenal. Búscalo. Es tu trabajo, es el dinero, es la familia, son las relaciones, es tu autodeterminación. Y todas son cisternas rotas. ¿Por qué? Porque se acaban. Todas son cisternas porque no son el Señor, porque el Señor ya le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras el don de Dios, si lo conocieras el don de Dios, tú me pedirías agua a mí, no irías a beber agua a ningún otro lugar. Entonces es el sexo, las adicciones, las relaciones, el trabajo, el orgullo de sentirte reconocido, ¿sí? Cuando tú miras tus reacciones, cuando tú miras la forma en que abordas las cosas, allí tú puedes ver, allí tú puedes ver la sed que tienes. Y lo vamos a ver en el siguiente punto ahora. Entonces, vamos por aquí por el versículo 14. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús le está diciendo, no solamente vas a saciarte tú, sino que va a salir de ti y vas a poderla dar a otras personas. ¿Y brota para qué? Para vida eterna. Señor, le dijo la mujer en el versículo 15, dame esa agua para que no tengas sed ni venga hasta aquí a sacarla. Algunos todavía piensan que este pasaje, este versículo deja ver que la mujer no estaba entendiendo bien, no estaba entendiendo todavía la profundidad del asunto, pero ya hizo algo y fue, dame esa agua. Tú, tú le has pedido al Señor que te sacie. Miren lo que el Señor Jesús está haciendo. Uno le dice, identifica tu sed. Tú tienes una sed y quizás no sabes que tienes sed. Porque si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién soy yo? Tú me hubieras pedido agua, tú tendrías sed espiritual y tú vinieras a mí, te arrodillarías a mí, me clamarías, me pedirías como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí tú me pedirías a mí y yo te daría agua y te daría un agua viva. Porque si tú tomas agua terrenal, vas a volver a tener sed. Y la conclusión, por supuesto, es que ella dice, Señor, dame esa agua. Y necesitamos pedir esa agua. Aunque no sepamos en qué consiste todavía esa agua, aunque no sepamos muy bien el Señor qué va a hacer con nosotros, pero necesitamos pedir esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y Jesús hace algo impresionante. Versículo 16. Ve y llama a tu marido y ven acá. Uf, qué golpe para esa mujer. Hasta ahí parecía que la conversación iba muy bien. Y esto fue un balde de agua fría para esa mujer. Y en el versículo 17 le dice, no tengo marido. Y le dijo la verdad, pero le dijo una verdad a medias. Respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, o sea, no dijiste una mentira, no tienes marido. Pero permíteme que yo te diga qué es lo que pasa en relación a tu marido, para que veas por qué fue que te mandé a llamar a tu marido, porque no tiene sentido directo si tú me estás diciendo dame de esa agua, el Señor Jesús lo que debió haber hecho ahí, ¿qué fue? Darle de esa agua. Era decir, ven
yo perdono tus pecados, no. No, el Señor tampoco le dice a esta oración, no, el Señor lo primero que hace es que la confronta. ¿Y de qué manera? Entonces tú necesitas identificar tu sed, tú necesitas cambiar la forma en que sacias tu sed espiritual. Y tercero, tú necesitas enfrentar tu pecado. Enfrentar tu pecado. Y miren que es un escenario muy propicio. Jesús está solo con ella. Jesús está solo con ella en un ambiente muy íntimo, muy personal, muy íntimo. Y le dice, llama a tu marido. Y ella, seguramente, yo me lo imagino porque no lo dice el texto, agacha su cabeza, cambia su rostro. Un rostro que al principio era de esperanza, dame de esa agua. Y ahora cambia su rostro, agacha la cabeza. Y dice, no, no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, ya yo sé. Así como le dijo a Nicodemo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Cuando Nicodemo apenas lo estaba saludando, aquí Jesús también utiliza su omnisciencia, su conocimiento pleno como Dios, y le dice, sí, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y Jesús hizo algo aquí de profundo amor, de profundo amor. Jesús fue a buscarla intencionalmente. Jesús inicia la conversación. Jesús vence todas las barreras para que ella enfrente su pecado. Y ojo que Jesús aquí no enjuicia su pecado, ni siquiera la etiqueta, no le pone la etiqueta así porque tú eres una adúltera, no lo hace. Pero se lo dijo, pero se lo dijo con misericordia. ¿Cómo? Se lo dijo, ahí está, porque 5 maridos has tenido. Se lo dijo, eres una adúltera samaritana, pero se lo dijo con misericordia. Se lo dijo cuando ya tenía una conversación enganchada, cuando ya había una conversación allí, cuando ya ella estaba sentada, estaba interesada. Familia, no podemos acceder al agua de vida eterna si no enfrentamos nuestro pecado primero. Y yo confío en que el Espíritu Santo esté haciendo su obra como lo dice su palabra, y esté abriendo su corazón y le esté mostrando a usted las áreas en que tiene que cambiar, así como lo ha hecho conmigo. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Mujer samaritana, yo necesitaba que tú vieras con ojos abiertos qué era esa sed y cómo la estabas saciando. En tu pecado está la sed que tienes y en tu pecado está cómo sacias equivocadamente esa sed. A veces nosotros queremos coger el pecado y esconderlo y entonces decimos, Señor, ya tú perdonaste mi maldad, tú perdonaste mi pecado. Y es cierto, pero si tú no enfrentas tu pecado y realmente te arrepientes, acorde a este pasaje, no vas a poder disfrutar del agua que salta, que brota para vida eterna. Jesús lo primero que hace es eso. Básicamente le enrostra su pecado y le dice, yo sé la sed que tú tienes. Y tú te quieres sentir amada, te quieres sentir aceptada, te quieres sentir valorada y has tenido 5 maridos y en ninguno has encontrado eso. Y no solo has tenido 5 maridos, sino que ahora tienes otro que tampoco es tu marido. Y la idea es que no se ha casado ella, que es que no ha formalizado una relación. Entonces, no se trata de que Jesús le enrostra a uno el pecado y lo enjuicia, porque aquí Jesús, miren las palabras, ni siquiera le habló fuerte, no la maltrató, no le dijo absolutamente ningún juicio, es que tú eres mala y no vas a llegar al cielo para nada. Jesús lo que quiere es decirle, hija, mira, así es que tú estás saciando tu sed y esa no es la manera.
Y si tú no decides cambiar tu forma de saciar la sed, entonces no vas a poder disfrutar de la fuente de agua que brota para vida eterna, que soy yo, el agua que yo te puedo dar. Le pone enfrente su pecado, pero con misericordia no lo esconde, no lo suaviza. Jesús dice, no, sí, yo sé que tú, bueno, ajá, yo sé que tú has tenido tus problemas en las relaciones. No, 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 no. Jesús le dice, ta, 5 maridos has tenido. El que ahora tienes tampoco es tu marido. Jesús no le suavizó el pecado, Jesús no lo escondió, pero tampoco la avergonzó, tampoco publicó el pecado, no la avergonzó. Jesús en intimidad, uno a uno con ella, le dice, tienes un problema. Y esta agua que yo te estoy ofreciendo es la única agua que puede saciar esa sed que tú tienes. ¿Cuál es? ¿Cuál es, familia? ¿Cuál es esa forma equivocada que tienes tú y que tengo yo de saciar la sed? ¿Cuál es la sed? Identifica tu sed. Ora, pídele al Señor, Dios mío, ayúdame a identificar mi sed. ¿Qué es lo que yo necesito saciar? Cada uno de nosotros tiene una un vacío, un faltante que es diferente en cada uno. Y nuestra niñez, nuestra crianza y nuestra personalidad han ido moldeando, sobre todo nosotros que ya estamos grandes todos, han venido moldeando la forma en cómo nosotros saciamos nuestra sed. Y a veces es imperceptible. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder decirle, Señor, muéstrame la sed. Así como Jesús le dijo a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios. Entonces, familia, vuélcate a conocer el don de Dios. Vuélcate a conocer quién es el que trae el don de Dios, que es Jesús, para que entonces tú digas, tengo sed, tengo sed. Entonces le pidas de esa agua y tú puedas acceder al agua eterna, saciante, verdadera, que no engaña. Pero para poder hacerlo necesitas enfrentar tu pecado. Enfócate en eso que haces, que sabes que no agrada al Señor. Ahí está tu sed, ahí está tu sed. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué buscas lo que buscas? ¿Qué vacío intentas llenar? Es Cristo quien debe llenar ese vacío. Cristo es el único que puede llenar ese vacío. Esta conversación con la mujer samaritana nos permite entender que solamente Él puede saciar nuestra sed. Tienes que conocer que tienes sed, tienes que pedirle agua y tienes que enfrentar tu pecado. Y ahí está, ¿cómo lo conoces? Con la Biblia, lee la Biblia. ¿Cómo le pides a Él esa agua para que te sacie? En oración necesitas invertir tu tiempo en Biblia, en oración. ¿Y cómo enfrentas tu pecado? Un pecado no se enfrenta solo, familia. Sobre todo si tienes años en un pecado o tienes años. Y a veces yo digo pecado y de pronto se imaginan una cosa pavorosa, horrorosa. Y no, pecado puede ser orgullo, puede ser la ira, puede ser altivez, pero también puede ser una adicción, puede ser una relación patológica, puede ser un amor por el dinero patológico. ¿Y cómo se enfrenta ese pecado? Con ayuda. Tú tienes que orar, tienes que leer la Biblia y tienes que pedir ayuda, pedir ayuda. Y para eso el Señor ha puesto pastores, para eso el Señor ha puesto personas, mentores que nos pueden guiar, que nos pueden ayudar. Y la familia de la Cruzada eh, tiene una fortaleza, creo yo, y es que hay personas en esta familia que nos pueden acompañar. Lo más importante es que recuerden que nadie va a poder saciar ese vacío sino el Señor únicamente. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y a cerrar en oración este tema. Bendito Dios, qué bueno poder encontrar en tu palabra respuesta a todas nuestras necesidades, a nuestras crisis. Señor, nosotros, tus hijos, tu pueblo, Señor,
Delante de ti te presenta todas nuestras crisis, Señor. Aquí estamos, con todos nuestros problemas, con todos nuestros vacíos, los vacíos que hayamos identificado, los vacíos que no hayamos identificado aún, la sed que sepamos que tenemos y la sed que aún no sabemos. Aquí estamos, Señor, para decirte, necesitamos de ti. Necesitamos que tú sacies nuestra sed, Señor, pero nosotros queremos buscar el agua que viene de ti. Queremos buscarte a ti. Queremos buscar tu palabra. Queremos buscar esa agua viva, esa fuente de agua que viene, Señor. Queremos ser como niños recién nacidos, deseando todo el tiempo tu palabra para conocerte, para ser transformados, para ya no cavar cisternas rotas que no retienen agua, Señor, sino poder beber del agua viva, eterna, que sacia la verdadera, para la cual yo fui creado, Señor. Yo fui creado para ti, fuimos creados para ti, fuimos creados para ser saciados, para ser llenados por ti, mi Jesús. Entonces aquí estamos, Señor. Permítenos enfrentar nuestro pecado. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú a cada uno de nosotros, en oración, en tu palabra, nos muestres qué es eso que tenemos que modificar, que cambiar, porque no nos dejas sin esperanza. Tú eres el agua que nos sacia. No nos avergüenzas, Señor. Tú en intimidad nos muestras nuestro pecado y tú no nos dejas solos, Señor. Tú estás con nosotros, Señor mío. Ayúdanos en nuestras luchas. Ayúdanos y ayúdanos, Señor, a conocerte más para siempre estar saciados de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga.